bienvenido a todos y a todas, nuestro meetup de Elementor, bienvenidos a Valencia. Primero de todo os voy a dejar una pequeña pregunta para saber más o menos de dónde sois. Veréis que va a venir una ventanilla aquí que se abre y para decir de dónde sois. Bueno, yo soy Aure de Valencia y líder de la comunidad Elementor de Valencia con Ángel. Y bueno, soy formadora, diseñadora web y formadora para creación de sitios web con Elementor. Y voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Aquí. Y aquí. ¿Veis todos la pantalla? Sí, se ve. Bueno, pues bienvenidos. Primero, bueno, agradecer nuestro patrocinador, que es SiteGround, que nos apoya. SiteGround es un hosting de muy buena calidad y también con un servicio clientes en español, entonces, pues bien. Hoy vamos a tener una charla súper interesante para descubrir la barra de herramientas de Elementor, que seguramente algunos de nosotros ya conocemos, pero siempre hay cosas por descubrir. Luego vamos a hacer un pequeño descanso, un mini networking de 10-15 minutos para conocernos a todos. Y luego vamos a retomar la segunda parte de la charla, de la barra de herramientas, que nos va a presentar Ángel. Luego tendremos un tiempo para preguntas y luego os presentaremos el próximo evento y por fin vamos a acabar con un super networking en pequeñas salas y así todo el mundo podrá conocer. ¿Cómo vamos a hacer esta sesión en Zoom? Pues todos tenemos los micrófonos cerrados, menos el que está hablando, el presentador. Entonces, normalmente todos tenéis por defecto el micrófono desactivado, pero por favor, si lo activáis para cualquier cosa, pues por si acaso, verificar que tu micrófono está cerrado. Pero las cámaras sí que os invito a activarlas y así podemos ver la cara de todos. Como os comenté, vamos a dividirnos en salas pequeñas para hacer networking y a este momento sí que podráis activar los micrófonos. Podéis cambiar vuestros nombres en el Zoom, os invito a poner vuestro nombre y la ciudad. Y además tenemos el chat al lado, así que os invito a participar. Si queréis preguntar cosas o compartir cosas, tenéis el chat para compartir con todos. Esta sesión se va a grabar y luego podremos compartir la sesión y la presentación con todos los participantes. Y ahora os voy a dejar con Ángel Julián, que nos va a presentar una charla súper interesante sobre la barra de herramientas de Elementor. Así que Ángel, te dejo presentarte y empezar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Julián. No sé si estáis viendo la pantalla compartida porque... Se ve todo el escritorio, sí. Sí. Vale, entonces, bueno, nada, comentaros que, bueno, como ha dicho Aure, mi nombre es Ángel Julián. Soy desarrollador web y diseñador desde aproximadamente, puesto desde el año 2000, pero quizás... esto es a dedicación exclusiva. Antes pues lo compaginaba con mi trabajo
una agencia de publicidad. Con WordPress trabajo aproximadamente desde 1996, porque bueno, al principio no le hacía mucho caso y bueno, al final me he decidido a trabajar exclusivamente con WordPress. Trabajo fundamentalmente con Elementor y CrocoBlock. Los temas que utilizo son Woostify para sitios de comercio electrónico y luego para sitios ya más corporativos utilizo Kava y HelloTeam, ¿no? Escribo un blog en angeljulian.com y bueno, trabajo en solucionesabiertas.es. Además, pues bueno, pues soy administrador del grupo oficial de Elementor en España. Entonces, bueno, vamos a ver. La charla principalmente se va a centrar en el Elementor gratuito. O sea, aquí en la primera diapositiva vamos a comentar un poco las diferencias que hay entre Elementor y Elementor Pro para que veamos un poco en qué se diferencian, que las diferencias son muchas, pero que también dependiendo del tipo de trabajo que uno desarrolle, a lo mejor no necesita ir a Elementor Pro. Esto lo comparo un poco como conducir un coche. O sea, para conducir un coche no se necesita ser ni ingeniero, ni fabricar coches, ni ser mecánico, ni correr, o sea, conducir en carreras de Fórmula 1. O sea, hay diferentes roles, pero bueno, o sea, luego está la gente normal que conduce el coche, ¿no? Entonces, para esta gente, quizás a lo mejor Elementor Pro, bueno, pues siempre que se pueda, pues es aconsejable, ¿no? Pero como vamos a ver en esta charla, también se pueden hacer bastantes cosas con la versión gratuita. Entonces, la diferencia que hay entre Elementor y Elementor Pro, yo creo que la que mejor resumiría es que Elementor construye páginas sueltas, por así decirlo, lo que era un constructor visual al uso, ¿no? Hace un par de años o un año, y Elementor Pro está ya más orientado bueno, aparte de hacer el diseño de páginas, pero también va enfocado a lo que es el diseño del tema, ¿no? Pudiendo diseñar todas las partes que lo componen, tanto las cabeceras como los pies, las páginas de archivo, el blog, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las diferencias que tiene también es, bueno, pues que tiene una serie de widgets que solo van incluidos en la versión Pro. Tiene un widget global, que es una especie de... O sea, que nosotros guardamos un widget con unas preferencias y un contenido y lo podemos ir colocando en sucesivas páginas. De forma de que si modificamos el widget global, se va a modificar en todo el sitio a la vez. Entonces, bueno, pues es una característica que puede ser interesante. Yo, la verdad, no la uso mucho. Pero bueno, es que cada uno, o sea, pues le da la utilidad que cree conveniente, vamos. También nos permite cargar fuentes e iconos personalizados, los famosos efectos de movimiento, así al hacer el scroll y tal, que son, bueno, son muy espectaculares. Yo no lo suelo usar mucho, porque normalmente la gente pues abusa un poco de ello, ¿no? O sea, hay elementos en los vídeos que hace, hay ejemplos muy buenos de uso, pero también he visto gente que empieza a animar las cosas por animarlas, ¿no? Y al final uno acaba mareado visitando la página web, ¿no? Otro de las características que es bastante interesante es el Pop-up Builder, y luego que nos permite una pequeña gestión por roles de lo que puede editar un usuario, ¿no? En la versión gratuita simplemente puedes activar o desactivar el editor por roles. En cambio, en la versión Pro, o sea, puedes marcar la diferencia entre que pueda editar solo el contenido o la totalidad, vamos, de la página. Entonces, esas serían a grandes rasgos las principales diferencias. Seguramente habrán más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un primer paso y un pequeño recorrido por la interfaz. Entonces vamos a ver las opciones de configuración, que normalmente algunas yo creo que se tocan poco. Vamos a hablar sobre lo que es el espacio de trabajo
Y luego un poco más a nivel de diseño, lo que son columnas y secciones y widgets, o sea, cómo trabajar un poco cuando te encuentras, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues aquí cada uno va aprendiendo cómo va pudiendo, a través de tutoriales, pidiendo consejos a otra gente o en membresías. Pero vamos, no hay una documentación, por lo menos en castellano, muy extensiva, vamos. Entonces, bueno, vamos a ver, en principio, a nivel del tema, voy a cambiar ahora un poco a lo que es la vista de la pantalla. Vamos a ver que, bueno, en la barra tú puedes definir unos estilos del tema, hacer unos ajustes globales, unas preferencias, vamos. Entonces aquí vamos a ver, esto es la primera pantalla que se puede ver una vez, bueno, entras en Elementor. Bueno, yo he creado una sección en blanco para que se viera un poco cómo está compuesta, ¿no? Entonces vemos la parte izquierda, que es una barra de herramientas, y como vemos hay una serie de puntos. Estos puntos pueden ir cambiando luego en función de la sección que estemos o si estamos trabajando en un widget. En la parte central, bueno, en la parte derecha tenemos el espacio de trabajo y entonces vemos lo que es una sección en blanco que va marcada ahí con una pequeña barrita de herramientas donde podemos añadir nuevas secciones, podemos reubicarlas o podemos borrar, ¿no? Y vemos que tiene una serie de columnas. Todo esto lo vamos a ver ahora con más detalle. Y luego tiene un área donde nosotros podemos o bien arrastrar un widget o simplemente cuando le damos al botón de más nos muestra como una serie de opciones o sea, diferentes tipos de secciones con diferentes encolumnados, ¿no? Para que podamos elegir ya desde el principio un número de columnas. Aunque luego vamos a ver que todo esto, o sea, se puede modificar, o sea, puedo añadir, borrar columnas como yo quiera. Asimismo, como la anchura de las columnas, pues es completamente modificable. Y el botón de la derecha que está en gris nos va a permitir cargar elementos de una biblioteca, bien sea páginas completas o bien sea secciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, esto vamos a volver, vale, voy a cambiar a la pantalla principal. Bueno, este es el escritorio de Elementor, entonces, bueno, vamos a entrar a una página, o mejor dicho, vamos a ver un poco las opciones de configuración que hay así a nivel básico. Luego, más adelante, quizás algunas las expliquemos con más detalles, ¿no? En las secciones posteriores del Meetup. A ver, esto lo tengo yo en local. Bueno, aquí con Elementor vemos que tiene una serie de opciones y la mayoría pues están desconectadas. Como acabábamos de decir antes, los iconos personalizados solo funcionan en la versión Pro, las fuentes lo mismo, obtener ayuda pues, y primeros pasos te da acceso a un pequeño sistema de ayuda. Entonces nos vamos a centrar en lo que son los ajustes, para empezar, si queréis. Luego esto, cuando lo empecemos a ver a nivel práctico, pues vamos a ir explicando con más detalle, ¿no? A ver, es que no me está funcionando. Estoy trabajando en modo local y debería de ir bastante más rápido. A ver. Bueno, en ajustes vemos que tiene 3 tipos de pestaña. Entonces, en el tipo de contenido, en este caso, como es un WordPress completamente limpio, tiene 2 páginas, solo tiene el plugin, tiene instalado Elementor y algún otro más, pero que no afecta. Entonces, bueno, nos sale el tipo de contenido sobre donde queremos que Elementor actúe, ¿no? ¿Qué tipo de páginas queremos editar? En principio, así ahora sería páginas y entradas, pero por ejemplo, si tuviéramos WooCommerce, pues nos permitiría editar productos. O si tenemos otro tipo de custom post type, pues nos permitiría poder editarlo. Estas 2 opciones son bastante interesantes, entonces en principio
vamos a ver si las dejamos marcadas o no. Son para ver si queremos heredar los ajustes de tema y de colores del propio tema. Como veremos, cuando trabajemos con los estilos de tema de Elementor, tienen que estar marcados. Si vemos la otra posibilidad, que es definir fuentes y colores predeterminados para elementos, deberían de estar desmarcados. En principio los vamos a dejar marcados y luego ya veremos qué hacemos. Lo de compartir los datos de uso, pues nada, yo normalmente no lo marco, pero bueno, eso es libre. Vamos. Estás compartiendo los datos con elementos sobre lo que haces. Vamos. Perdona, Ángel. Sí. Es que veo, como yo soy muy miope, ¿se puede hacer un poquito de zoom en el navegador? Sí, creo que sí. Vale. Ahora mejor. Sí, sí. Gracias. Vale, de nada, hombre. Luego en el estilo, o sea, esto sí que ya merece un poquito de atención, porque normalmente la gente de todo esto pasa, ¿no? Pues yo mismo, o sea, cuando empecé con Elementor te metes ahí a hacer sin saber lo que haces y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, a veces vale la pena mirar ciertas cosas que luego nos pueden facilitar la vida. La primera opción aquí determinamos, o sea, por defecto, qué tipo de fuente queremos que nos cargue. El segundo es el ancho de contenido. Me refiero, normalmente nosotros cada vez que creamos una sección, luego veremos que tenemos el ancho completo o el ancho de la caja. El ancho de la caja normalmente utiliza el ancho del tema o tú tienes para introducir un valor. Aquí cuando ponemos un valor, lo que está cogiendo este valor por defecto. Entonces me refiero, yo normalmente en muchas páginas suelo usar 1140 o 1200 píxeles de ancho de caja. Entonces, para no estar cada vez que creo una sección dándole el tamaño de uno en uno, pues se puede cambiar aquí. Lo vamos a cambiar y ya está, ¿no? Esto del espacio entre widgets también es una cosa que mucha gente no se da cuenta de que existe. O sea, por defecto, cuando vamos colocando widgets, como veremos más adelante, él va dejando un espacio entre ellos, ¿no? Entonces, creo que por defecto está en 20 píxeles, yo aquí lo he puesto en 10. Entonces, claro, hay mucha gente que claro, luego se la pasa juntando un poco más los widgets porque están muy separados. Entonces, bueno, esto es un valor que cada persona, pues es una preferencia de usuario, vamos, no hay ningún valor ni bueno ni malo. O sea, simplemente, o sea, si yo no quiero que me espacie los widgets, pues por ejemplo pongo el valor 0 y ya luego las cosas las espacio de forma manual. Porque si no, muchas veces a lo mejor pues te lo separa mucho para tu gusto y te toca estar siempre retocando ese espacio. Luego veremos que hay más sitios donde se puede tocar, porque este es a nivel global para todo el sitio. Luego veremos que cada sección puede tener un valor también predeterminado solo para la sección. Esto de extender, ajustar a la sección es una cosa también curiosa. Normalmente me imagino, no sé, yo por lo que he visto y he hablado con gente, no lo toca a nadie. Entonces me refiero a esto es cuando tú estás creando una sección, normalmente tiene la anchura que te permite el tema, vamos. O que tú has reducido aquí, o bien aquí, o bien poniendo en la sección, como veremos. Entonces, normalmente, cuando no se toca, vemos aquí que está puesto lo del body, y entonces es que nos extiende la sección a todo el ancho. Es cuando decimos que va de parte a parte, perdón. Pero siempre no tiene por qué ser así. Imaginemos que tenemos un diseño de estos que es encajado, que tiene un fondo a izquierda y derecha. Me refiero que no ocupa todo el ancho de la pantalla. Y a su vez tiene el contenido un margen izquierdo y derecha, claro, para que no esté pegado a los bordes. Entonces, si nosotros ponemos aquí o bien la clase o bien el ID
del contenedor, podríamos hacer que se extienda solo a la parte del contenedor que nosotros queramos. Esto quizás a lo mejor se va a entender mejor cuando lo hagamos de forma práctica, ¿no? A lo mejor ahora es un poco teórico. El selector de título de página es simplemente que nosotros cuando estamos en Elementor en una página, en un momento dado podemos decir que nos oculte el título. Entonces, como cada tema al título le da una clase completamente diferente, bueno, completamente diferente no, hay unas convenciones, pero luego, bueno, como vemos, los diseñadores de temas a veces pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces aquí nos permite darle qué clase es la que tiene el título, porque en realidad se esconde por CSS. Entonces aquí tendríamos que poner esto. Y luego esto ya son los puntos de ruptura, o sea, para lo que es el diseño responsive, a partir de cuántos píxeles es la tableta o a partir de cuántos píxeles hacia abajo es móvil, ¿no? Esto en realidad no sé por qué lo tengo así con estos valores, yo no los he puesto, porque aquí ya vemos que vienen unos valores por defecto, que serían los que yo habitualmente uso. O sea, son 768, no 690. Estos ajustes, bueno, no sé de dónde habrán salido, porque normalmente siempre están puestos los que hay por defecto. Y luego si queremos que sobre las imágenes se nos abra al hacer clic la caja de luz. Entonces aquí ya activamos esta opción y luego, como pone aquí, dentro de las opciones de configuración nos va a permitir cómo se abre la caja de luz. Esto quería comentar yo aquí. No, en principio nada, me refiero porque estos son opciones, no hay por qué usarlas todas, pero sí que es interesante saber que están ahí. Me refiero a aquí que pues cada uno va aprendiendo su manera de trabajar y yo hay widgets, por ejemplo, que no he usado en mi vida. Vamos, no. Aquí he tenido que hacer un poco de ejercicio, ha sido interesante preparar esta meetup porque yo prácticamente desde el primer mes me pasé a la versión Pro. Nunca había trabajado con la versión gratuita, aparte de que la versión gratuita ha ido evolucionando mucho desde el momento que yo la conocía hasta ahora, ¿no? Entonces ha sido bastante interesante en ese sentido. Esto ya se suele usar un poco menos, o sea, es el método de impresión de CSS. Normalmente, tal como está todo, está bien, me refiero. Aquí tenemos la posibilidad de si queremos que nos incruste el CSS de la página dentro de la propia página, en la cabecera, o si queremos que sea una llamada a un archivo externo. Lo recomendable es que sea un fichero externo. Pero bueno, en un momento dado de problema, pues uno puede probar. Esto del método de carga, efectivamente, no sé exactamente cómo funciona, ni siquiera ellos en su documentación lo explican muy claro. Lo que dicen que a veces hay problemas al cargar el editor de Elementor y entonces te dicen que lo actives o lo desactives, ¿no? En función de cómo te funcione. Aquí, en las últimas versiones, ya está más de moda lo que son el tipo de imágenes de tipo SVG, que es como si dijéramos un tipo, no, es un tipo vectorial que ocupa bastante menos y te permite escalar, o sea, sin pérdidas, ¿no? Entonces aquí ya podemos activar o desactivar si queremos subir imágenes en formato SVG. Y luego aquí, si quieres activar la compatibilidad con Fontauson 4, me refiero, porque ahora vamos por la 5. Entonces, hay veces que es posible que veas que los iconos no se te ven bien y es porque no tienes activada la compatibilidad. Entonces, bueno, no hay mucha historia. Yo creo que lo más interesante puede ser el apartado de estilo, que sin tener tampoco mucha historia, pero son pasos que la gente no suele dar y a veces te resultan bastante cómodos luego si trabajas mucho con Elementor. El gestor de perfiles, bueno, pues es lo que habíamos hablado hace poco.
lo que hace es activar o desactivar el editor de Elementor para cierto tipo de perfiles. Aquí me está saliendo el Shop Manager porque había instalado el WooCommerce, aunque lo he borrado, pero bueno, se me ha quedado el perfil de usuario. Entonces, bueno, a nivel individual yo puedo quitarle el acceso al editor y bueno, y aquí ya me está saliendo lo de ir a la versión Pro para la característica que os comentaba de poder desactivar lo que son todas las opciones de estilo y que el usuario solo pueda tocar el contenido. Yo no lo he usado mucho porque normalmente, o sea, los clientes quieren toquetearlo todo y claro, si les dices no, 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 no. Al final el cliente dice yo soy el que pago y el que mando y me das el acceso, el que tenga la suerte de poder usarlo, pues enhorabuena, vamos. Esto de la sección de herramientas, bueno, hay alguna utilidad interesante, que no sé si la gente la suele utilizar mucho. A ver si esto, yo creía que estando en local cargaría más rápido, pero veo que no. Ay, herramientas. Vale. Estas opciones, bueno, la de sincronizar la biblioteca, en todo el tiempo que tengo yo no he tenido mucho problema, porque como ellos dicen, la sincronización se hace de forma automática, pero ellos pues, en la biblioteca a diario casi van añadiendo nuevos bloques, plantillas y tal. Entonces, si ves que alguno no te aparece, le puedes dar aquí es como una manera de forzar la sincronización. Lo de regenerar archivos CSS, sí que lo he utilizado varias veces porque hay veces que después de una actualización, o sea, como que los archivos no se han regenerado de forma automáticamente, entonces hay algunos espacios que se te desajusta un poco. Entonces, con esto, bueno, por lo menos te aseguras que se han regenerado todos los archivos y no tienes un problema por haber actualizado, ¿no?, de compatibilidad. El modo seguro, bueno, pues lo conocerá mucha gente, es una manera de cuando tienes un problema con las pantallas en blanco o que te dice que no carga y tal, pues es una forma de desactivar todo el tema y todos los plugins adicionales de Elementor para ver si el problema realmente está en Elementor o bien es un plugin de los que has colocado o el problema está en un tema. Y la barra de depuración, esto sí que yo no lo he usado mucho, pero bueno, me imagino que a la barra de administración... Sí, me imagino que aparece una barra arriba con información. La verdad es que esto se me ha olvidado mirar a ver qué era un poco, pero no se suele usar. Esta opción sí que se suele usar mucho, sobre todo cuando se hace una migración de sitios, ¿no? Normalmente, si es una migración del mismo dominio, que lo cambias simplemente de hosting, esto no suele afectar. Pero aquellos que trabajan con dominios temporales, pues WordPress, yo creo que es una mala costumbre, pero bueno, pero es la que tiene. O sea, ellos siempre guardan las rutas absolutas, o por lo menos de forma predeterminada, ¿no? Entonces es una manera de que en el contenido de Elementor pueda sustituir un dominio por otro. Esto yo creo que se suele hacer bastante. Sobre todo yo, por ejemplo, trabajo siempre con un dominio en local, en donde ni siquiera le pongo, pues si veis aquí en la barra de navegación, ni siquiera no tiene terminación de dominio. Bueno, es que no se ve por mucho que amplíe. O sea, el dominio que yo tengo puesto es Elementor, a secas, ¿no? ni .com, ni .dev, ni... Entonces, si yo esto lo migro a un sitio en vivo, seguramente voy a tener problemas de que las imágenes no se me ven. Entonces, bueno, con esto, la verdad es que no tiene mucho que ver con Elementor, pero sí que es bastante útil. Aquí en control de versiones, bueno, pues nos permite activar la versión de prueba, o sea, versiones beta,
y podemos volver a una versión anterior, o sea, haciendo backups. Entonces, bueno, pues bueno, esto para la gente que es un poco inquieta y curiosa, pues le permite a lo mejor probar versiones beta o cuando actualiza o sea, pues, y ve que hay algo que ha dejado de funcionar, que suele pasar alguna vez. Yo, la verdad, también no me pasan esas cosas. O sea, yo veo que a mucha gente le pasan cosas que les dejan de funcionar. No sé si será porque a lo mejor por la forma de trabajar o algo, pero bueno, en principio con esto te da la opción de volver a una versión anterior. Como ves, aquí está. O sea, hay bastante para volver atrás. ¿Eh? Ya te advierte que antes hagas un backup y tal, pero bueno, es que el backup lo debes de hacer antes de actualizar. Entonces, bueno, pues si algo falla, o sea, ves que algo te deja de funcionar, lo mejor es volver atrás. Y luego aquí esta última es que te deja escoger un modo de mantenimiento. La verdad es que está bastante bien porque normalmente esto te obligaba a usar un plugin o usar ahí, dependiendo del hosting que tengas, hay veces que te genera una pantalla ahí. Entonces con esto pues te permite escoger entre dos modos, entre próximo y mantenimiento, que más que nada que tienen que ver con el código que manda de cara a los robots, ¿no? Si es una redirección de tipo 301 o un 503, ¿no? Aquí elegimos quién puede, aunque estemos en modo mantenimiento, si queremos que los usuarios logueados puedan acceder al sitio. Esto es bastante útil, o sea, porque tú lo pones en mantenimiento o en próximamente y al cliente le puedes dar acceso, o sea, le das un usuario y una contraseña y le puedes dar acceso al sitio para que lo revise. Y aquí en escoger la plantilla es que te permite tú diseñar una plantilla en la biblioteca para el sitio en pruebas y entonces aquí elegirlo. La verdad es que está bastante bien porque, o sea, no es que sea muy allá, pero me refiero, cumple bastante bien su función. Entonces, bueno, con esto nos ahorramos un plugin, ¿no? Y ya por último, de esta parte así más de tostón, que podríamos decir más teórica, está lo que es la información del sistema. Esto luego más adelante vamos a mirarlo con detalle o bueno, o lo vamos a explicar un poquito más porque esto no tiene, aquí en realidad poco podemos hacer. Pero cuando tenemos algún problema, normalmente la gente, pues no sé, en los foros te dice, me sale la pantalla en blanco, me sale que no puedo editar el content, pero claro, eh, eso es una información muy vaga, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, sin tener que recurrir al servidor o a instalar algún plugin adicional, podemos ver el entorno de trabajo que tenemos, ¿no? Y ya tanto sea a nivel de servidor, vemos la versión de PHP, el tamaño de subida, si tenemos alguna librería subida, ¿no? Si la librería de elementos está conectada, y aquí ya con un poco más las variables de entorno de WordPress, ¿no? Si seguimos hacia abajo podemos ver o sea, información sobre el tema que tenemos, el rol con el que estamos subiendo, los plugins que tenemos activados. Claro, todo este tipo de información, cuando alguien tiene un problema, si se la facilita, pues la verdad es que es de mucha ayuda, porque no sé, yo en el grupo de Facebook a veces la gente cree que soy adivino o algo así, no entiendo muy bien. Y sobre todo porque aquí, como veis, podemos ver un pequeño log de errores de PHP. Esto es súper importante, claro, para la gente que se dedica a esto, claro. Al diseñador o al usuario ocasional ni le va ni le viene. No tiene por qué mirar esto, pero sí saber que existe, porque lo más normal es que te diga, oye, ¿me puedes pasar el log de errores para que revise dónde puede estar tu problema? Entonces yo creo que esto es, aquí tenemos la información resumida, o sea, esto que vemos aquí en este scroll es todo lo que hemos visto arriba. Arriba lo tenemos en bonito para nosotros y aquí abajo lo tendríamos para copiar y pegar.
Y de hecho aquí tenemos el botón para descargar la información. Esto sí que sería muy interesante, ya te digo, para la gente que, o sea, cuando tiene un problema, pues por lo menos que el que te la va a solucionar que tenga un poquito más de información y adelantamos todos y vamos más directamente al grano, ¿no? Porque, no sé, muchos problemas así de los que se encuentran a veces son muy básicos. No sé aquí dónde está, sí. Normalmente hay mucha gente, pues a lo mejor que no controla el hosting, que es lo más normal, ni tiene por qué controlarlo, pero Elementor tiene unos requerimientos y necesita 256 megas de memoria para arriba. Entonces, bueno, si aquí vemos que tiene menos de 256, pues ya directamente le decimos que o bien se lo configure él o que se ponga en contacto con el administrador. Esta memoria es orientativa, porque claro, aquí decimos que Elementor necesita 256 megas para funcionar bien. Pero claro, como aquí hay más cosas que Elementor, sobre todo empecemos ahí a cargar plugins y plugins y plugins y qué bonito y qué tal, pues a veces vamos a necesitar incrementar un poco la memoria. Por eso a veces se recomienda, cuando tienes ese tipo de problemas, desactivar algún plugin para ver si funciona o no funciona. Pero no, a veces no es por tema de compatibilidad, sino que simplemente estamos cargando el sistema y tú tienes el hosting, te asigna un espacio o te reserva un espacio de memoria para hacer sus operaciones y lo hemos sobrepasado. Entonces yo creo que con esto ya está un poco lo del tostón más que nada explicado. Aquí si te fijas, o sea, en lo de los plugins, iba a ir para que vierais que no tengo casi nada. O sea, tengo prácticamente Elementor. Este Blocksy Companion es un plugin que te recomiendan descargar cuando te instalas el tema Blocksy, bueno, para darte un poquito más de funcionalidades. Tampoco es obligatorio y si tienes otro tema, o sea, no influye para nada con Elementor. El único que tengo así un poco instalado, que luego hablaremos, es Elementor Blocks for Gutenberg. Es un plugin que a lo mejor mucha gente no lo conoce porque normalmente, no todos, me refiero, pero la gente que usa Elementor está enfadada con los de Gutenberg y viceversa, me refiero. Entonces, bueno, pueden convivir perfectamente, o sea, no hay ningún problema. Entonces, bueno, con este plugin lo que podemos hacer es, dentro de una página que tú has hecho con Gutenberg, insertar plantillas. O sea, plantillas, me refiero a plantillas que son plantillas de la biblioteca, bloques enteros de Elementor, los puedes incrustar. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ya un poco a ver algo más práctico. A nivel de presentación, ¿por dónde voy? Sí, voy a explicar un poco esto. Voy a poner esta un poco. Para los que conocemos CSS ya de siempre, o sea, somos diseñadores web o no somos diseñadores web, pero nos ha picado el gusanillo y nos hemos puesto a hacer nuestros pinillos, o sea, veremos que todo elemento prácticamente tiene lo que yo digo, o sea, las propiedades de la caja, ¿no? Entonces me refiero, todo contenido, o sea, lo que nosotros vemos es la parte que está en blanco, que tiene una anchura y una altura. Pero en realidad el bloque o sea, el bloque o el widget o la sección es todo, hasta la parte gris más clarita. O sea, la parte que nosotros vemos es la altura y la anchura, o donde está puesto el contenido, pero luego hay como un relleno, o mejor podríamos decir, hay un borde que rodea toda el área, pero luego tenemos lo que en inglés, bueno, se llama padding, pero es un relleno interior. O sea, tenemos un espacio interior donde podemos, o sea, si ponemos una propiedad de borde, pues podemos el contenido, o sea, separarlo más o menos del borde. O sea, me refiero a lo mejor,
O sea, si no hay borde, la diferencia entre relleno y margen a efectos prácticos no es mucha. O sea, visualmente produce el mismo efecto, pero en cuanto que nosotros al contenido le añadimos un borde, sí que hay una diferencia, porque el relleno es del borde hacia adentro y el margen es del borde hacia afuera. Esto lo explico porque un poco cuando hemos estado viendo las opciones, la separación entre widgets se controla por el margen. O sea, en definitiva, es un margen que nosotros estamos dando predeterminado a los widgets. Y que con esto nosotros podemos separar más un widget de otro o situarlo en un sitio en concreto. Luego veremos, cuando veamos los widgets, hay un widget que es un espaciador. Yo personalmente el espaciador no lo uso. Pero yo digo, bueno, ahí estará por algo. O sea, alguien, bueno, luego a raíz de ver todo preparar este meetup, se me ha ocurrido que puede tener una utilidad. Bueno, de hecho tiene una utilidad, pero se me han ocurrido más. Pero prácticamente me refiero, el espaciador, si se usa para separar widgets, hombre, esto lo puedo hacer perfectamente con el margen. ¿Qué diferencia puede haber? A lo mejor es más manías, a como tú estés habituado. Efectivamente, luego veremos que el espaciador sí que es imprescindible, que yo sepa, para un caso. Luego, si a algún compañero se le ha presentado alguna situación en donde ha necesitado, pues que lo diga sin problemas. Aquí me refiero porque aquí pues no hay nada ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Cada uno tiene su sistema, su forma de trabajar. Efectivamente, sí, hay una cosa que es una manera de trabajar más limpia, pero me refiero que para conseguir un mismo resultado se pueden usar varios caminos y muchas veces son similares. O sea, no hay nada que sea mejor o peor. O sea, es a lo que cada uno está acostumbrado. Vamos a ver, ahora vamos a pasar, esto es una página que he creado así con algunas cosillas, todas las páginas. No sé cómo vamos de tiempo porque, claro, todo esto, fíjate que aún no hemos empezado a hablar de widgets y ya llevamos un buen rato. Yo estoy procurando ser bastante breve, pero bueno, soy muy rollero, la verdad, lo reconozco. A ver si esto va rápido, me cachis en la mano. Bueno, aprovecho de este momento de pausa Sí. para recordaros que hay una pequeña encuesta que voy a cerrar dentro de poco tiempo porque vamos a ir a la pausa dentro de poco. Recordad de contestar de dónde sois. Y nada. Vale, vamos a explicar, es que bueno, hablarse así sin ver, pero es que me sabe mal porque el ordenador y eso que he cerrado todos los programas que no estoy usando ni nada, pero bueno, o sea, los Mac a veces fallan. No sé si es por el Zoom o... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Para ir más rápido o menos rápido? Pues lo ideal sería de empezar la pausa hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Bueno, pues voy a procurar ser rápido. Va. Pero bueno, estamos aquí. Sí, no, voy a ir más al grano. Es que la verdad es que esto tiene muchas cosas y bueno, ya había algunas que no quería dejarme en el tintero. Sí, hay tantas cosas y súper interesantes que, bueno, nos gusta. Sí, vamos a procurar que no me vaya yo por las ramas. Si me voy por las ramas, me das una patadita en la espinilla ahí por debajo de la cámara y voy más rápido. A ver si esto carga ya de una vez. Sí.
Bueno, aquí he creado yo aquí una serie de cosas. Bueno, esto ya se me ha desbarajustado porque lo había trabajado con Hello. Entonces, bueno, aquí vemos lo que habíamos dicho de la barra de herramientas. Entonces, bueno, lo vamos a repasar muy rápido porque me imagino que la mayoría de todas estas opciones ya sabéis para qué son. Si acaso me voy a parar en las que yo crea que no conocéis bien, ¿no? Estas primeras son las que íbamos a hablar y que tenían que ver con una de las opciones de configuración, o sea, y luego vamos a ver un poco con más detalle en lo del flujo de trabajo. Y es que cuantas más cosas definamos predeterminadamente, menos vamos a trabajar luego. Entonces, ya sé que la gente empieza trabajando un poco a su aire, abre la página y se pone a trabajar sin planificar nada, pero son opciones interesantes. Aquí tenemos dos enfoques. El que es el del estilo del tema, esta es una opción nueva y entonces es lo que coge como si dijéramos toma el control sobre el tema y podemos predeterminar todas las opciones en cuanto a tipografía, colores, estilo del formulario, estilo del botón. Esto hasta ahora no era así, ¿no? O sea, siempre predominaba el tema y lo único que podíamos heredar del tema era la tipografía y el color. O sea, pero no los formularios, ni definir una hoja de estilo. O sea, aquí podemos definir un tamaño, un tipo de fondo a la página, la tipografía. O sea, antes no lo teníamos tan detallado como ahora, a efectos de que lo podemos hacer sobre los enlaces, el cuerpo de texto, cada una de las diferentes cabeceras. Entonces podemos definir el color, la tipografía. La verdad es que esto está muy bien porque es bastante extenso. Esto muchos personalizadores ni siquiera lo tienen tan avanzado. Entonces, ya con esto ya les hemos ganado un poquito la partida, ¿no? Luego, si me da tiempo, me gustaría explicar un poco los tipos de unidad que se ponen aquí, porque, bueno, a mucha gente esto le suena un poco que va probando, pero si no eres diseñador web o muy curioso, la verdad que no se suele usar. Y vamos, esto es pues a todos los efectos, los botones, o sea, todo este grado de personalización, pocos temas lo tienen, ¿eh? Me refiero, hay temas muy completos, pero por lo general la verdad es que no suelen. A ver, espera. A ver, yo creo que... me estaba diciendo si quería guardar el ajuste que he hecho. A ver, es que esto como va tan lento... La verdad, a ver si después del descanso lo hace leer o algo, porque la verdad es que estamos perdiendo mucho tiempo. Las otras dos opciones era la opción que había ahora y que puede parecer que choca un poco, ¿no? Porque es que cogemos los ajustes del tema y como normalmente siempre que pones un título, pones un texto, tienes que poner la fuente, el tipo de fuente y tal, pues con esto podemos adelantar bastante, definiendo... Bueno, ahora me está diciendo que como tengo marcado en el tema que tomamos el control, no me deja. Esto lo que me permitiría es cambiar las fuentes, pero a un nivel muy básico. Creo que es los títulos principales, los títulos secundarios, el texto y el texto, ellos dicen en ANZET que es, no sé cómo se traduciría, es un texto resaltado, ¿no? Podríamos decirle las negritas. Y los colores nos pasa más o menos lo mismo. A ver si... Los colores está bien porque aparte de que ha cambiado ahora un poco el tema de gestión de la paleta de colores, tiene unas paletas predefinidas que normalmente se suelen usar para los colores que ellos tienen como asignados a los títulos, a los botones, a los textos resaltados. O sea, hay como cuatro colores predeterminados, ¿no? Entonces, bueno, con estas paletas, que es una lástima que no se vea,
A ver si abro ahora otra ventana por aquí. Y mientras se va haciendo, pues luego volvemos rápidamente a ello. Elementos. Vamos a ir viendo los ajustes globales. Estos ajustes globales, si os dais cuenta, los hemos visto en las preferencias. O sea, se pueden usar desde aquí o bien desde el menú de preferencias que habíamos ido ahí. Normalmente, pues yo creo que es más práctico esto porque estás con la página y de repente quieres cambiar algo. Y esto es lo que habíamos hablado de que puedes configurar la mesa de luz, ¿no? Que el nombre es así un poco extraño, pero bueno, es como está traducido, ¿no? Son todas las opciones en cuanto a cómo queremos que se comporte la ventana que abre la imagen grande, que ellos llaman mesa de luz. Entonces, bueno, pues vemos ahí un poco si queremos activar el zoom, el botón de compartido, la pantalla completa, etcétera, etcétera. Vamos, esto es bastante sencillo. Y bueno, aquí lo importante es, ante la duda, pues probando no se rompe nada. Vamos. A ver, elemento de ajustes. Los ajustes del escritorio, bueno, va al escritorio este. Bueno, lo vemos ahí mientras se va cargando. Y aquí el elemento. Vale. Las fuentes y los colores no me los había sacado porque tenía activadas estas dos casillas. Entonces él estaba cogiendo los mandos del tema y entonces teníamos que utilizar la opción esta nueva de tema, ¿no? De ajustes del tema. A ver, esto se ha guardado. Oye, está guardando. Esto era lo de los ajustes del escritorio sobre elementos. Yo no lo he abierto nunca. Me imagino que será un pop-up informativo o algo ahí sobre elementos. Las preferencias nos permiten ajustar el tipo de interface que queremos, si lo queremos claro, el modo día o modo noche, detectar automáticamente, me imagino que por de día sale en clarito y por la noche. No, yo no suelo usarlo. Ahora, últimamente, como he visto que está muy de moda lo del oscuro, digo, voy a sumarme yo un poco a la moda. Los ajustes de edición, verás que aquí ahora te sale solo estas opciones. Si yo le digo... Esto es una opción que había antes y se quitó, y como había mucha gente que se quejaba, pues la decidieron poner. O sea, si te fijas, la barra la usa aún más. Entonces, ahora cuando te pones aquí, ves, te sale aquí para duplicar y tal, te salen como unos iconitos. Esto estaba en las primeras versiones y se decidió quitar porque, bueno, se añadió la funcionalidad del botón derecho, pero bueno, hay gente que, bueno, cuando te acostumbras a una cosa, como que le fastidiaba un poco y lo reclamaban y lo añadieron. El buscador es que nos abre el Finder que decimos. Desde aquí podemos buscar otras páginas, en Elementor Pro está muy bien porque nos permite crear incluso una cabecera, una sección, ir a la página del blog. Entonces, yo no lo suelo usar mucho, pero creo que sí que es interesante. No lo suelo usar mucho, no porque no valga la pena, simplemente porque no me he acostumbrado a ello, o sea, no me he decidido a usarlo y me paso, y digamos, y funciono bien sin él, pero vamos, no es que sea mala cosa, ¿no? O sea, una vez te acostumbras puede ser muy práctico.
El ver página es lo mismo que este botón, nos abriría una página nueva con la vista previa y normalmente salida del escritorio. A ver, ahora que hemos desactivado estas opciones en los ajustes, no, pues aún no he acabado de guardar. Esto es yo creo que se ha rayado aquí. Guárdate. Bueno, mientras esto... Sí, ahora parece que sí. Lo que pasa es que ahora voy a tener que refrescar la página para que me cargue. Bueno, mira, mientras os voy explicando las unidades de medida. Normalmente, cuando estamos hablando de márgenes y secciones, si no me falla mal la memoria, estamos hablando de píxeles y de porcentajes, o sea, de tantos por cientos. Es buena práctica siempre usar medidas relativas. Esto al principio es un poco confuso, porque claro, la gente está acostumbrado a medidas fijas, estáticas, podríamos decir, no sé, los que vienen del diseño del papel, pues a controlar muy bien los márgenes y el margen es tal y es obligatoriamente el que yo defino. Cuando yo defino márgenes o unidades relativas, estas van en función del tamaño de la ventana o del tamaño de la fuente. Entonces, esto, claro, para hacer diseños responsivos va mucho mejor, porque los márgenes se adaptan según vas haciendo la ventana más grande, más pequeña, el tamaño de letra, pues ocurre lo mismo, ¿no? Porque, bueno, como veremos, también es una manera de agilizar el flujo de trabajo, porque cuando estamos trabajando en la versión móvil y tenemos que retocar fuentes, porque hacemos, por ejemplo, el lorem ipsum que es grandísimo, claro, en el móvil me va a ocupar una barbaridad. Entonces, siempre voy a estar retocando el tamaño de los títulos, los márgenes y tal. Entonces, al dar unidades relativas, es una manera de que este trabajo se me reduce considerablemente porque el tamaño, o sea, no es un tamaño fijo, sino que va en función, como digo, del tamaño de la ventana. Luego veremos que hay dos unidades relativas, que son el rem y el em. Si nos da tiempo lo explicaremos y si no, pues a ver si en algún sitio más lo podemos ver. Lo que hablábamos de los colores, veis que aquí hay cuatro colores predefinidos, que es el principal, y digo que es el color del fondo de los botones, o algunos títulos, el secundario, el texto y el de énfasis. Entonces, yo estos colores editando aquí puedo cambiarlos. Pero Elementor ya me ofrece ahí como unos esquemas de colores, así pues, que están bien compensados, ¿no? Porque normalmente a veces pues, la gente hace mezclas un poco extrañas, pero bueno, tampoco... Con este botón podemos restablecer a los ajustes predeterminados y aquí aplicamos o descartamos. Con lo de las fuentes pasa lo mismo, son unos ajustes más reducidos a lo que habíamos dicho antes a nivel de tema. O sea, aquí nos dice el encabezamiento primario, el tipo de letra y el peso. Ya hemos visto que cuando estábamos haciendo los ajustes a nivel de estilo del tema, podíamos definir el grosor sí, pero el tamaño, si es oblicua, la distancia entre el interletraje, que es bastante importante cuando hacemos, conforme va aumentando el tamaño de la tipografía, es aconsejable reducir el interletraje para que quede un poquito más, bueno, yo digo más bonito, pero... O sea, como veis aquí los controles son muy básicos. Simplemente nos permite definir la familia de letra y el peso. Y tenemos además solo para 4. O sea, el encabezamiento primario, secundario, el texto del cuerpo y texto con acento. Esto del acento, a veces las traducciones son un poco raras, pero bueno, es lo que hay.
Entonces, bueno, yo creo que ahora es cuando vamos a pasar al trabajo en serio. Bueno, como hemos visto, aquí está la barra de herramientas que hemos visto. Desde aquí podemos, cuando estamos trabajando con un widget, vemos que nos despliega las opciones con las que podemos modificar el widget en concreto. Entonces, con esta herramienta volvemos siempre a la lista de widgets. Cuando no encuentras un widget, como desde las versiones últimas Pro nos han hecho la gracieta esta de que nos han puesto toda la lista de widgets Pro que está puesta pero que no la podemos usar, entonces a veces, o sea, y además nos la han intercalado, o sea, porque me refiero, nos la han puesto entre la básica y la general, nos han puesto esta. Entonces, bueno, desde el widget, aquí si ponemos, no sé, ponemos icono, o sea, podemos acceder de forma rápida a todos los widgets que corresponden al término que nosotros buscamos. Es una manera de buscar fácil, parecido a lo que hablábamos del Finder, o a veces hay veces que no encuentras el widget, dices, de tantos que has instalado, estás por ahí buscando y no lo encuentras, entonces, bueno, pues es una forma fácil de buscarlo, ¿no? Aquí, bueno, pues como hemos hablado, o sea, vamos a crear una sección nueva. Aquí. Esto es lo que habíamos hablado, pero bueno, esto habíamos hablado así brevemente. Desde aquí, esto está muy bien porque yo puedo crear una sección nueva e indicar dónde la quiero. O sea, porque imagínate que nos la pusiera abajo del todo y luego la tenemos que subir arriba. Sería un poco incómodo. Entonces, con el signo más, o sea, nos da aquí la opción para que nos salga este pequeño menú en donde podemos crear una sección y aquí ya decimos las columnas. Ya hemos dicho que luego todo esto se puede variar, pero es una forma de adelantar, ¿no? Si ya sabes que vas a utilizar 3 columnas o 4, pues lo pones directamente. Yo normalmente la anchura de las columnas la toco, nunca uso, o muy pocas veces uso la que él me da, vamos, no habría mucho que decir. Bueno, y vamos a crear una sección aquí. Aquí si veis la forma punteada, aquí veis el límite de la sección y aquí en punteadito, antes si no seleccionamos la columna, vemos lo que es el área de contenido. Entonces, bueno, si te das cuenta aquí cuando pulsamos el icono este, vemos que hay como un área alrededor del área de contenido. Eso es el margen que él le aplica al widget por defecto. Entonces, bueno, aquí, bueno, a ver qué podríamos ver que sea interesante. Sí, aquí cuando seleccionamos una sección, vemos que está lo que hablábamos antes. Si queremos que me sea a ancho completo, pero esto es la sección. Cuando decimos ancho completo es el borde exterior. Es decir, esto lo vamos a ver aquí en los ejemplos que hemos hecho aquí. O sea, imaginaros, o sea, yo aquí, para que lo veamos, lo que es la sección y lo que es el contenido, o sea, le vamos a poner aquí un fondo así gris oscuro. Entonces, veis que la sección es todo. O sea, de parte a parte. Si yo lo... Bueno, aquí veis que no me sale nada, a pesar de que había fondo. Bueno, pues esta es una de las utilidades donde yo veo que si quisiera ser así totalmente, donde el uso del espaciador está justificado, o justificado para mí, entre comillas. Esto es porque Elementor trabaja con el CSS, las cajas flexibles. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos creado una sección, pero como no hemos puesto nada de contenido, para él la altura de la sección es 0, aunque nosotros ahí ahora veamos cosas, o sea, la sección es completamente 0. En el momento que nosotros pongamos algo dentro, ya se verá toda la sección. O sea, vamos a ver, eh, por ejemplo, el separador, por ejemplo.
En cuanto le Igual, pueda. Ángel, sería el momento de presentarnos un poco a nosotros y, bueno, no tenemos el tiempo de hacer la pausa entre dos, entonces vamos a presentarnos todos de los líderes y te vamos a dejar acabar y luego pasaremos al networking grande, ¿vale? Vale, pues sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Pues nada, somos algunos líderes en varias ciudades de España. Bueno, ya me presenté, Aure de Valencia, Ángel, que ya conocéis, de Valencia también, y bueno, a los demás os dejo abrir el micro. En Barcelona, por ejemplo. Hola, yo soy Alberto de Elementos Barcelona y nada, aquí encantado de estar con Ángel aprendiendo cosillas sobre la barra de herramientas. En Madrid. Hola, soy Ángel de Madrid, del grupo de Elementor Madrid, que soy, bueno, está el compañero Santiago, creo que por ahí. Y nada, un gusto estar aquí apoyando y acompañando. Gracias. ¿Y en Zaragoza? Hola, soy Merche Salas de Elementor Zaragoza y bueno, estupendo toda la lección que nos está dando Ángel, muy teórico y muy práctico ahora. Nada, nos veremos también pronto, ¿no? Dentro de unos días, desde Zaragoza. Exacto. Y ya está, ¿no? Hola, yo soy Xavi, también junto con Merche lideramos bueno, no me gusta liderar, me gusta coordinar el grupo de Elementor de Zaragoza y bueno, para lo que necesitéis, igual que decimos todos los días a los demás líderes, ahí estamos, para lo que necesitéis. Y la semana que viene, venid, que va a dar Merche una buena charla. Que vamos a anunciarla al final también para que nadie se olvida. Tenemos también Sevilla, no sé si ha podido acudir. Bueno, parece que no. Bueno, en Sevilla El de también. Denia, nos quedaría el de Denia. ¿Cómo? El de Denia. Y La Marina. también, sí, sí, desde hoy, Marina Alta. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel de Marina Alta, una meetup que, bueno, existe en el papel, pero no en la práctica, porque no hemos hecho todavía ninguna meetup. Queremos organizar para dentro de 20, 25 días la primera. Y contentísimo de estar aquí con Ángel y aprendiendo cosas que no, incluso que no conocía. Aunque llevo un tiempo utilizando Elementor, había alguna cosa que no conocía. Gracias, Ángel. Sí, sí, parece, por eso decíamos que es un meetup para todos, de todos los niveles, para principiantes y también para niveles más avanzados, porque siempre hay cositas que no sabemos o huecos que no conocíamos. Y nada, pues somos aquí en comunidad y lo bueno es que somos muchos, bueno, el máximo son 100 y hay momentos que éramos 100 o más y por eso somos muchos y está bien de compartir las comunidades porque al final lo bueno de todo esto es compartir con gente de su comunidad geográfica, pero también pues fuera de las fronteras. Y voy a cerrar la encuesta hablando de esto, bueno, sois casi 30% los de Madrid y 15% de Valencia, 12% de Barcelona, 7% de Zaragoza, 9% de Sevilla y faltan otros 30% que vienen de otros sitios, así que bueno, os animo a unirnos todos. Voy a cerrar la encuesta y eso, a hacer networking y comunidad. Ángel, te dejo seguir para acabar la charla antes de pasar al networking grande, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Gracias. Pensaba que íbamos a hacer ahora una pausita. Bueno, al final sí, lo pensaba, pero lo que pasa es que hemos aprendido tantas cosas que no nos deja hacer una pausa entre dos.
lo que vamos a hacer es un networking más, bueno, el networking final. Vale, vamos a ver si nos da tiempo a ver cosas, porque la verdad es que vamos a entrar ahora prácticamente en materia, ¿no? Estaba explicando antes que le he puesto le he puesto el que no era, porque he puesto un separador. Yo no quería poner un separador, yo quería poner el famoso espaciador. En el momento que hemos puesto el espaciador, ya ves cómo la sección se visualiza, el fondo. O sea, es porque le hemos dado una altura. Esto no se expande. O sea, las veces que yo he probado no es necesario que ocupe toda la columna para que se visualice. Lo vamos a ver un poco rápido porque esto es curioso. Como hablábamos, o sea, yo, hombre, a veces tengo muy claras las columnas que voy a tener, pero bueno, tampoco me importa acertar mucho. Como veis, es muy sencillo añadir una columna. Imagínate que ponemos aquí, yo qué sé, ¿qué ponemos aquí? Una imagen. A ver si nos dice seleccionar una imagen rápido aquí. Esto ya puede servir un poco para que veáis efectivamente pues lo que hablamos. A mí yo no me canso nunca de repetirlo. O sea, he visto cosas súper curiosas. Luego, a ver si nos da tiempo y hay cosas como por ejemplo los degradados que no solo sirven para hacer degradados y son funcionalidades que se te tienen que ocurrir. O sea, a veces las cosas se utilizan para cosas distintas a para lo que fueron creadas. O sea, tú imagínate que yo ahora a esta columna le quiero dar un fondo. A ver, estilo. Verde, ahí, chillón ahí que lo vemos. En cambio, si no me equivoco, no, pues ahora aquí sí que lo ha cogido. Ah, bueno, es que tenemos el... ¿Tenemos algo aquí? No, creo que no. A ver, ¿dónde está esto? Está vacío. ¿Ves? Pues en este caso sí que funciona, pero hay veces, por ejemplo, que imaginaros que yo voy aquí y como que esta columna no tiene contenido, está con altura 0. Entonces no se mostraría. En este caso sí que se ha mostrado. Vaya, esto no es las cosas del directo. Pero entonces, bueno, lo que podría hacer es como no quiero añadir nada, o sea, podría añadir un espaciador y el espaciador no sería necesario que me ocupara toda la altura. Con el hecho de que haya un solo elemento, la columna ya se despliega porque en realidad las dos columnas hacen, o sea, las alturas están igualadas. Esto posiblemente es en alguna de las actualizaciones que se ha hecho, porque en algunos casos sí que he tenido que meter el espaciador forzosamente. A ver si luego, porque en algún caso sí que es perfectamente obligatorio. Otro caso donde se podría meter el espaciador no tiene nada. En definitiva, es un espacio en blanco, pero como que es un widget, tiene más propiedades, aparte de ser como espaciador. O sea, si yo pongo aquí un espaciador, a ver dónde está, espaciador. Así como que vemos que tiene ahí 50, pero yo en avanzado, o sea, le puedo dar margen, relleno, le puedo dar un fondo y en el fondo podría, no sé, ocurrírseme una foto. O sea, esto que yo digo no tiene mucho sentido ahora para mí, pero a lo mejor en algún caso en particular dices, el espaciador es un espacio inexistente que solo sirve para separar, que podríamos decir es como el margen, pero tú al margen no le puedes dar un fondo.
En cambio, al espaciador, a un fondo o cualquier tipo que se te pueda ocurrir, ¿no? O sea, puede ser un fondo de una imagen, un color o lo que sea. ¿Ves? Aquí estábamos hablando de píxeles, VH y EM. El VH es una unidad relativa que es referente a la altura de la pantalla. O sea, lo que es el porcentaje de la altura de pantalla. Y el EM, vamos a ver si lo explico brevemente, lo voy a explicar aquí con el título. Aquí en tipografía ves que tenemos 4 unidades de medida. El píxel, en concreto, al final todo se reduce a píxeles, ¿eh? O sea, por mucho que pongamos EM, REM, VH, al final la pantalla tiene píxeles y es lo único que la pantalla entiende, no lo puede hacer. Lo que pasa es que el píxel es una medida absoluta. Cuando nosotros decimos 14 píxeles o 16 píxeles, son 16 píxeles. No. En cambio, cuando decimos EM y REM, que son las que más podríamos utilizar, son unidades relativas a un tamaño concreto. Por ejemplo, o sea, podríamos decir que el EM y el REM funcionan similar. Son prácticamente, funcionan igual. Es como un porcentaje de otra medida base que vamos a guardar. Entonces, el REM escala, por ejemplo, la medida base del body, o sea, los atributos que tenga el body o el HTML, o sea, el tamaño de fuente que tenga predefinido en el body, o sea, normalmente no lo usamos, pero si tú, por ejemplo, al body le pones font size 14 píxeles, entonces esos 14 píxeles van a ser la unidad que él usa para utilizar en esta unidad REM. De hecho, que si yo pongo REM 1, pues sería 14 píxeles. Si yo pongo REM 2, serían 28 píxeles. Y puedo poner todos los decimales. El EM funciona más o menos igual. Lo que pasa es que el REM, la unidad base es la que esté definida en el body y la M es la que esté definida en el elemento padre. O sea, me refiero, si nosotros estamos escribiendo un texto, o sea, y el elemento padre, que es un div, tiene una medida de tamaño de fuente, el EM tomaría como referencia el tamaño de fuente que hemos definido en el div superior, inmediatamente superior, mientras que el REM lo cogería sobre el tamaño que hemos definido en el body. Yo suelo utilizar EM, pero esto puede venir muy bien para diseño responsive, porque nosotros simplemente con variar un tamaño de fuente, automáticamente todas las fuentes cambiarían de tamaño. También puede servir como concepto general, porque tú imagínate que, no sé, estás diseñando el H1, le pones 36 píxeles, al H2 tal, y luego resulta que dices, esto no me acaba de gustar, y tienes que ir cambiando los tamaños a todos los objetos uno a uno, mientras que si tú lo estás referenciando con respecto a un tamaño concreto, simplemente con cambiar ese tamaño se te ajusta todo. Entonces lo que estás definiendo ya no son tamaños de tipo de letra, sino las proporciones con respecto al tamaño base. No sé si me explico. Es decir, si yo pongo en el H1 2 rem, ya no estaría definiendo un tamaño, sino que sería el doble del tamaño del body. Entonces, cuando yo cambio el tamaño del body, o sea, siempre sería el doble. Pero, claro, él internamente, como decía antes, lo traduce a píxeles, porque la pantalla no entiende de otra cosa. Bueno, espero que con esto os haya quedado un poco claro. Si no son las preguntas, pues podéis preguntar. Yo lo que quería, o sea, no iba a ir widget a widget porque, claro, vamos a ver, esto yo creo que todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Pero hay veces que la gente se lía dónde buscar las cosas, porque los widgets normalmente se suelen separar en estas 3 pestañas. Digo normalmente porque hay algunos plugins que añaden una 4ª pestaña, ¿no? Pero esto es una constante más o menos dentro de todos los widgets.
O sea, tenemos la primera pestaña donde definimos todo lo que es el contenido del widget, el estilo donde definiríamos las propiedades tipográficas de color. A veces no es exactamente así porque luego veremos, o sea, yo como programador de widgets puedo poner el controlador que quiera en la pestaña que yo quiera. Entonces, bueno, hay unas convenciones, pero bueno, luego la gente se las salta, ¿eh? Porque aquí en esta pestaña de estilo tendría que ser, pues eso, todo lo relativo a la tipografía, a los colores, a los fondos y tal. Y luego tenemos esta pestaña de avanzado, que siempre es común para todos. Esta es más uniforme, donde se define, o sea, el modelo de caja que habíamos hablado, o sea, los márgenes y los rellenos. O sea, el margen exterior y el margen interior es relleno. Y aquí ya vemos bueno, que en el relleno sí que nos permite hacerlo relativo en base al EM, y en cambio el margen siempre es en píxeles y en porcentajes. No obstante, siempre que podáis utilizar medidas relativas, porque todo es mucho luego más rápido de hacer los cambios y es mucho más responsive, claro, más directo. Aunque luego vemos que normalmente aquí vemos que hay un icono, que siempre que hay este icono, o sea, lo podemos seleccionar y nos muestra los tres estados, ¿no? Para el modo responsive, ¿no? Si queremos editar los valores para el escritorio, para el tablet y para el móvil. A lo mejor con valores relativos los retoques serían mínimos. Esto del Z-index, que es común a casi a todos los widgets, esto es como si dijéramos una pila de cosas, ¿no? Que pones una cosa encima de otra. Y con esto tú estás definiendo qué cosa va encima de la siguiente. Es decir, normalmente por defecto, o sea, si yo pongo aquí un widget y luego añado otro, ¿no? Este widget está por defecto encima, porque si no hay puesto un orden, él siempre va, en teoría, de derecha a izquierda y luego de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Pero nosotros, o sea, vamos a hacer la prueba, o sea, mira, si yo aquí vamos a hacerlo en plan bruto, empezamos. Esto es otra cosa que, bueno, la mayoría de gente sí que lo sabe. No, espera, es aquí. Y es que los márgenes negativos existen y son muy útiles para hacer composiciones o efectos, ¿no? O sea, si os dais cuenta, el título está sobre el widget de arriba, por lo que decía yo. Pero si yo, como ninguno de los dos widgets tiene aquí un valor de Z-index, en cuanto yo aquí le dé un valor superior, por ejemplo, le pongo 2. No, perdona, esto... qué mal. Bueno, aquí no se nota mucho, pero hemos pasado el widget de arriba ha pasado a estar encima. Y esto lo vamos a ver si le ponemos aquí en plan bruto un fondito. A ver, no es aquí. Fondo. F4. Se ha pasado encima. En cambio, si yo al widget le quito el Z-index, ha pasado encima. Esto cuando tienes partes que son sticky y tal, bueno, esto ya son convenciones, ¿no? Me refiero. O sea, pues si le das el valor 9.999, seguro que está arriba, ¿eh? O sea, me refiero, yo es un valor que pongo porque en realidad con poner 1, 2, 3, no habría que ir a unidades tan grandes, pero si hablamos de temas, o sea, si esto va a interferir con el tema, muchos programadores sí que suelen poner las cosas que queden en sticky, o sea, que queden pegajosas y que nunca se tapen, suelen poner el valor de 9999. O sea, es una formalidad, ¿no? Podría haber sido 5555, pero bueno, porque se supone que más arriba no hay que ponerlo.
Y esto lo digo yo porque a veces os puede pasar. O sea, tú puedes decir, uy, yo pongo aquí un valor 2, 3, 4, 5 y no me sube. O sea, seguramente porque el elemento, cuando estás tú aquí trabajando, estás controlando el Z-index tú. Pero si fuera un sticky y tal, seguramente es porque el valor que le han puesto es muy elevado. Que se suele poner para prevenir un poco que no se quede abajo. Aquí, como veis, el efecto de movimientos pocos, o sea, es los efectos de entrada. Yo ya te digo, suelo poner muy pocos, porque esto es un poco como el flash, ¿no? Cuando apareció el flash era todo un movimiento que pasé. Y al final eso ha ido a menos. O sea, pero así como que parece que la gente, una manera de demostrar su destreza es que todo se mueva y que todo, o como cuando estaba de moda la música, parecía que si no ponían música, la web no era molona, ¿no? Pero bueno, al final te das cuenta que los efectos con mesura quedan muy bien porque sirven para destacar partes de la página, pero si abusas de ellos, producen el efecto contrario, ¿no? Aquí tenemos luego la parte de fondo y yo creo que la traducción está mal, ¿no? O sea, bueno, vamos a poner en columna, por ejemplo, que pones avanzado fondo. Pues aquí, por ejemplo, en la columna el fondo está puesto de manera diferente. Mira, aquí he puesto fondo y capa de fondo. O sea, la capa de fondo se muestra en cuanto selecciono un fondo. En realidad esto está mal traducido, porque capa de fondo, ¿qué es? El fondo ya es una capa de fondo. Esto se refiere en concreto a que es un fondo superpuesto. O sea, yo tengo un fondo y sobrepongo otro. O sea, sería un poco la traducción. El fondo como tal es esto, no hay otra capa de fondo. Entonces, bueno, esto sirve para hacer efectos interesantes y como que es un... a ver, porque no le he puesto aquí, vamos a poner el fondo así en plan, vamos a ir... Ahora, ¿por qué no me sale aquí? Ahí, capa de fondo, normal. Uy, ahora no me sale aquí. Ah, sí. Ah, perdona, es que me he confundido con el fondo y la capa de fondo. A ver. Seleccionamos. La capa de fondo es tan así que es una superposición. Uy, es que el ordenador este va como una cafetera. La capa de fondo, como que es una superposición, aparte de las opciones que teníamos en fondo, nos da la opacidad para que se transparente efectivamente y el modo de fusión y si queremos aplicarle filtros, ¿eh? Esto no tiene mayor cosa, ¿no? Vamos. Aquí sí, nosotros, por ejemplo, si vemos aquí que pinchamos aquí en una columna, a ver, disposición, hay cosas que son curiosas. Aquí vemos que hemos definido una columna y aquí nos vuelve a aparecer otra vez el espacio entre widgets. Este espacio entre widgets es solo para los widgets que están dentro de esa columna. O sea, teníamos un valor global y ahora tenemos un valor un poco más pequeño. Bueno, ya es apurar mucho, pero bueno, para toda esta gente que es muy purista y tal, pues le puede servir un poco de ayuda. Por si luego no podemos verlo, también vemos que las secciones, o sea, cuando vemos con el inspector, siempre vemos que es sección, sección, sección. Y bueno, no estamos obligados a que sea sección. O sea, ahora cuando le digo yo aquí inspeccionar, a ver si...
Es que aquí está uno dentro del otro. Sí, vemos aquí la famosa sección, no sé si lo veis. Esto, a ver, voy a ampliar más ahí para que no me hace ni caso ya. Sí, esto no me permite ampliar la ventana, pero esto no. O sea, pero bueno, esto yo creo, me imagino que los que habéis inspeccionado código veis que cada sección le pone el atributo sección, pero no es obligatorio. O sea, yo puedo venir de la misma manera que a los títulos le puedo poner H1, H2, H3, P, span o div, a las secciones, a ver si ahora esto, bueno, yo creo que lo he ampliado tanto. A ver, a ver, rapidez. Uy. Sí, ahora. Sí. Esto también para los puristas del SEO y del HTML estructurado y tal, pues va muy bien. Porque, bueno, pues puedes definir si tú quieres que sea una sección, o sea, si es una barra lateral, poner una site, si es un artículo, si es main, un footer, un header, o sea, le puedes poner ya una etiqueta más estructurada, ¿no? O sea, pues al principio yo me acuerdo, pues, cuando empecé con el HTML, a todo le ponía div, y luego, pues bueno, aprendes que hay main, hay article. Entonces es una manera que a efectos visuales no afecta, pero para el SEO y sobre todo para que el robot sea que es cada cosa, pues es importante. O sea, pues en Elementor Pro que haces cabeceras y pies, pues aquí, o la barra de navegación le puedes indicar al robot cuando te indexe que tal elemento es una barra de navegación. Entonces ese tipo de cosas la puedes hacer. Si queréis, para no enrollarnos más, voy a borrar esto. Bueno, voy a ver si a refrescar un poco. Aquí había cogido yo 3 ejemplos. Ángel, perdón, lo que podemos hacer ahora es cerrar la charla porque nos quedan 20 minutos y así nos deja tiempo a hacer un poco de networking. Vale, sí. Pues hacemos una segunda parte otra vez. Sí, sería otro meetup, la verdad, súper interesante. Muchas gracias, porque claro, hay tantas cosas y ya lo sabíamos que de opciones y de posibilidades es lo bueno que tiene Elementor. Así que, ¿quieres hacer una conclusión? Sí, bueno, en principio la idea que yo quería transmitir es que, bueno, yo no era usuario de Elementor Pro, pero bueno, con Elementor se pueden hacer muchas cosas, más cosas de las que creemos. Lo que pasa es que todo va en función un poco del rol que tú tengas. Efectivamente, si eres un desarrollador o tal, pues necesitas muchas más potencia, pero para el usuario, no sé, que dice yo quiero hacer mi página web, a lo mejor no es tan necesario. Sobre todo porque luego hay plugins que pueden añadir algunas funcionalidades y bueno, pues para lo que es diseñar páginas puramente, la verdad es que da bastante juego. O sea, se pueden hacer más cosas de lo que la gente cree. Luego, así muy rápido, dicen el tema es importante y tal. Hay mucha gente que muy... Bueno, esto es como los equipos de fútbol o las religiones, vamos. Pues unos son de Elementor, otros son de Divi, unos son de Hello Team, otros son de Astra. Y esto es, aunque pierda y aunque gane, yo Astra hasta la muerte, ¿no? Mi experiencia es que no hay temas malos. O sea, yo no voy a hablar mal ni de Astra, ni de GeneratePress. No son malos, todos son buenos. O sea, efectivamente, lo único que cuanto más modernos son, pues claro, están más adaptados a las cosas actuales. Porque los temas, plugins y todo esto siempre tiene que tener cierta compatibilidad hacia atrás. Muy bien. Ahora voy a compartir la presentación donde estábamos. Justamente, bueno, muchas gracias, Ángel.
Vale, de nada, no. Gracias a ti. Ahora os voy a dejar en el chat el enlace de una encuesta general para saber un poco más sobre vosotros, vuestro perfil. Lo pondré en el chat. Y voy a hablar del próximo evento que ya hemos empezado a decir. La próxima nos dan las bienvenidas a Zaragoza. Vamos a viajar otra vez a través de toda España. Nos vemos la semana que viene, el jueves, entonces no será el miércoles, sino el jueves 16 de abril a la misma hora, a las 6 y online, siempre. Y Merche nos va a enseñar cómo diseñar y construir un sitio web one page, todo en un plus plus. Merche, te dejo explicarlo un poco. Ok, hola a todos, pues bueno, vamos a crear desde cero lo que es una one page, pero con su cabecera, su footer, o sea, su pie de página, y cada elemento lo construiremos desde cero, ¿no? Y también en la cabecera pondremos un menú que vaya navegando por las distintas secciones. Y bueno, ya veréis que va a quedar bien chula. Y ya tenemos ganas de verlo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte networking. Os voy a dividir en diferentes salas. Entonces, aquí... y así, tendremos 15-20 minutos para descubrirnos, para hablar entre nosotros. Os invito a activar el micro y la cámara y a presentaros. Y muchas gracias a todos por venir a este evento y tenemos ganas de veros la semana que viene.